Muy buenas, reciban un saludo muy especial, muy cordial de su amigo Antonio Patiño y de nuevo muy contento, bendiciendo a Dios en este día y con el ánimo y el anhelo de compartir la palabra de Dios y en unos breves minutos en esta serie que Dios ha puesto en mi corazón, estudiando la palabra de Dios para una vida de aventura y de propósito. Yo quisiera en estos momentos, en este día tan especial, eh, hablar brevemente y traer una enseñanza, una meditación sobre la carta del apóstol en la Biblia del libro de los Hebreos. Vamos a ubicarnos en la carta de los Hebreos en el capítulo 1 y vamos a iniciar este capítulo en una linda motivación del capítulo 1, versículo 1 al 4 de esta preciosa carta. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué hermoso! Qué lindo tener la palabra de Dios y meditar y reflexionar en esta preciosa palabra. Yo quiero brevemente, para todos aquellos que estén ahora conectados y con este deseo de sentir el gozo, la alegría por estudiar la palabra de Dios, compartir una breve reflexión. Estamos basados en el libro o la carta de los Hebreos, dirigida a todas aquellas personas judías en la época de la diáspora, en el primer siglo, cuando el apóstol inspirado, ese escritor sagrado, les envía esta carta con maravillas, con profundidades increíbles y realizaciones preciosas que hizo el Señor Jesucristo. De manera que el primer destinatario es los hebreos. Esa población judía, esos cristianos judíos de esa primera época o primer siglo. Y empieza diciendo el escritor sagrado que Dios ha hablado en épocas anteriores muchas veces y de varias maneras por los profetas. Aquí nos hace alusión del compendio precioso del pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está ese compendio de la voz de Dios, cómo Dios trató con un pueblo específico, porque Él formó ese pueblo para la gloria de Dios. Él formó ese pueblo para su propósito específico en la tierra. Y para el pueblo judío era muy natural, muy normal saber de que se estaba refiriendo a ese periodo del Antiguo Testamento, donde Dios habló a los padres, a todas esas generaciones previas antes de la venida del Señor, la época antiguotestamentaria. Y vemos entonces esta tremenda verdad del compendio, el primer compendio, que es el Antiguo Testamento, que se refiere a la creación y a la formación del pueblo de Israel y la historia de la humanidad, la historia de las naciones y por supuesto el enfoque precioso, especial y específico en el pueblo de Israel. A través de los profetas, Dios habló a ellos, a los padres, en muchas ocasiones, y ahí está testimoniado en los libros de los profetas, en los reyes, en las crónicas, en los profetas mayores y en los profetas menores de la época antigua o el Antiguo Testamento. Pero noten que habla enseguida el versículo 2, dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios habló en ese periodo de tiempo antiguo testamentario a través de los profetas, pero ahora nos
habla en los tiempos del fin, dice el escritor, los tiempos postreros, porque lo más increíble era que tenía que venir el Redentor a la tierra. Tenía que venir el Mesías prometido, y eso se cumple con la persona preciosa de Jesucristo. Y aquí el escritor sagrado nos dice que en estos postreros días, o últimos días, porque en el tiempo de Dios, en la escatología de Dios, entra el período final, con la llegada o la venida de Jesucristo al mundo. Y dice que a través de él nos ha hablado. Dejó el compendio entonces del Nuevo Testamento, registradas sus palabras, sus acciones maravillosas, sus testimonios gloriosos en el Nuevo Testamento. Entonces nos ha hablado, dice el escritor, en estos últimos tiempos o días para ellos, con la llegada de Jesucristo en la redención para venir a redimir la humanidad. Nos habló a través de su Hijo y se refiere a que Jesucristo, el Padre, lo constituyó heredero de todo, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, perfecto, con una humanidad perfecta, maravillosa, pero también era Dios perfecto en la carne, y Él vino y manifiesta esa grandeza de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, la sabiduría de Dios, y aquí nos declara que es constituido como heredero de todo, y además dice, y por quien, o sea Jesucristo, a sí mismo hizo el universo. Qué lindo saber de que provenimos de las manos de Dios, y que cuando vemos, levantamos nuestros ojos al cielo y vemos la grandeza del universo, el sol, la luna, las estrellas, las nubes, vemos la creación terrenal, las montañas, los árboles, los valles, los lagos, los mares. Todo esto fue creado por Jesucristo, el Señor, por quien asimismo hizo el universo. Él es también el coautor con el Padre, el co-creador con el Padre del universo. Una magnitud maravillosa que nos habla aquí la palabra. Y sigue diciendo el escritor, el cual, hablando o relacionándose a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, otra maravilla, otra característica increíble del Hijo de Dios, era o es el resplandor de la gloria de Dios. Y la misma imagen de su sustancia, en Jesucristo está la imagen perfecta de Dios. No sé si ustedes pueden recordar, queridos oyentes, cuando el Señor les habla a sus apóstoles, especialmente a este discípulo que le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y queremos conocerlo. Y Él le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué cosa tan linda. Y aquí el escritor, muchos años después de su resurrección, está diciendo que es la imagen misma de la sustancia del Padre, el resplandor de su gloria, y vuelve y muestra sus atributos poderosos. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra es la autoridad, su palabra es creativa, su palabra es poderosa, su palabra es lo final de todo, la autoridad crítica y final. Lo que Él dice, lo que Él habla, se cumple y se realiza, porque con su palabra es el poder de Dios y sustenta todas las cosas. Atributos, nos está hablando de esos atributos hermosos del Hijo de Dios, que son los atributos de Dios en la persona de su precioso Hijo. Y sigue diciendo el autor de esta carta, con la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí alude a la redención. Aquí hace una alusión a esa preciosa obra que el Señor hizo al morir en la cruz. Nos redimió, murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y por los que le reciben, aquellos que le reciben van a recibir el gozo, la alegría, el beneficio, la bienaventuranza de la vida eterna. Y Él hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo ofrendó su cuerpo. Él mismo entregó su cuerpo para ser sacrificado y entregar su vida. Como el mismo Señor lo dice en los evangelios, nadie me quita la vida,
sino que yo mismo la pongo de mi corazón, de mí la pongo, la doy para volverla a tomar. Una alusión a su resurrección. Qué belleza, qué magnitud tan grande de conocer la palabra de Dios. Lo que está declarando aquí la palabra de Dios. Él hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él era el Cordero de Dios. Él fue quien pagó el precio. Él fue quien tuvo que morir por nuestro lugar. Por tú, por mí, por cualquiera de esta humanidad. Tomó el lugar para morir en la cruz. Y muerte de cruz. El sacrificio perfecto, el sacrificio eterno que purifica el pecado porque lo clavó en la cruz. Pero hay problemas del pecado, pero es para los que no conocen al verdadero Dios, los que no han recibido a Jesucristo, los que no han entregado sus vidas a Cristo y viven en una esclavitud del pecado. Pero si reciben a Jesucristo, se convierten, reciben la libertad, reciben la liberación del Hijo de Dios. Van a ser libres de pecado y van a ser, por supuesto, perdonados. Él hizo la purificación. Esto es por la eternidad. Una sola vez hizo el Calvario. Es algo irrepetible. Eso quedó registrado en la historia por todas las edades, por todos los tiempos. Desde el principio de la creación hasta el final del mundo, el Calvario es el punto central de la historia. Es el epicentro de la humanidad. Cuando el Señor viene en su cuerpo terrenal, en su cuerpo como hombre, se hace hombre y es Dios perfecto y va a la cruz a entregar su vida y a purificar la humanidad para poder derrotar, para poder clavar en la cruz el pecado y dar el perdón. Él hizo la redención. Vemos una alusión hermosa a esa redención preciosa de Dios, a esa redención inmortal y a esa redención irrepetible, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Murió en la cruz por todas las edades para dar la salvación a los que creen, a los que le reciben y le aceptan como su sacrificio personal. Es algo maravilloso, queridas personas, que nos demos cuenta de esta grandeza, de cada palabra, de cada verso de la Biblia, lo poderoso que es, lo que nos desafía y lo que nos abre la mente, el entendimiento y toca nuestros corazones. Él hizo la purificación eterna, Él hizo la redención por medio de sí mismo, con su cuerpo de carne, al morir en la cruz. Pero miren, sigue diciendo el escritor, se sentó, habiendo hecho la purificación, habiendo hecho ese acto precioso de la redención, una vez consumado, como el Señor dijo en la cruz, consumado es, ya terminé mi obra terrenal de la redención, entregué mi vida por el ser humano. Una vez que Él hace esa redención de nuestros pecados, por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor se sentó en la diestra de Dios, a la derecha de Dios Padre. Y allí está glorificado, y allí está lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de alabanza al lado del Padre. Solamente esa divinidad preciosa, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que envió aquí a la tierra para formar la iglesia, para dirigir la iglesia y para traer las almas a Cristo, para su conversión. Esto es algo precioso. Él está sentado en la diestra de Dios, a la derecha del Padre, con autoridad, sobre todo señorío, sobre toda potestad, sobre todo nombre, sobre todo poder, está el Señor por encima, lleno de gloria y de majestad. En la diestra de la majestad está como Rey glorioso, coronado de gloria y de honra y de adoración maravillosa. Y el Padre lo exaltó, lo llevó a la cima más alta en el cielo, al lado de Él, a su gloria, en su trono de majestad, en las alturas. Y dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay muchas criaturas celestiales que no nos imaginamos, serafines, arcángeles, terafines, querubines, las criaturas de
que no podemos lograr imaginar en nuestra mente terrenal, aquellas preciosas creaciones de Dios en el cielo, seres maravillosos que no podemos ni imaginarnos, pero el Señor está por encima de ellos. Hombre perfecto y Dios perfecto, que ha hecho maravillosa la salvación para aquel que le quiera recibir y creer en Él. Y yo quiero terminar brevemente esta meditación, tratando de conectar esta bendición linda de la carta de los Hebreos y poderla conectar con lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, hablando también de esa hermosura de tomar la encarnación, la carne como ser humano, el Señor, para venir del cielo a la tierra, porque Él ya existía. Él lo que hizo fue tomar el ropaje humano, hacerse hombre perfecto, para venir a ser semejante a los hombres y poder morir como perfecto sacrificio. Y San Pablo lo dice en Filipenses, la otra carta linda, el libro o la carta de Filipenses en el capítulo 2, dice, el cual, está hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era Dios mismo que se formó, que se vistió como hombre. Era hombre y era Dios perfecto, pero Él vino como hombre, se mostró como hombre, aunque tuvo con sus discípulos, con personas especiales, manifestaciones maravillosas como Dios. Pero Él dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se formó como un hombre perfecto, tomó la carne, se encarnó, el misterio precioso de la encarnación. El Padre le prepara el cuerpo, un cuerpo precioso, semejante a la naturaleza humana, pero sin pecado, impecable, glorioso. Y como hombre perfecto y Dios perfecto, vive una vida maravillosa, 33 años gloriosos, para finalmente hacer la redención y morir en la cruz y podernos redimir de las tinieblas del pecado y darnos la salvación. Qué lindo meditar en esto, para una vida de aventura y de propósito. Tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios maravilloso. A Él sea la alabanza, la gratitud en nuestro corazón. Les bendecimos, les bendigo, unidos como iglesia, en el amor de Dios. Todos aquellos que tenemos ese sentir, ese gozo, esa pasión por el amor, por Jesucristo el Salvador y por la palabra eterna de Dios. Recuerden, el Señor viene pronto, está sentado en su diestra gloriosa, al lado del Padre, preparando su increíble y segunda venida como Rey glorioso y maravilloso. Dios sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Reciban abrazos, cariños, bendiciones de parte de Dios, el amor de Jesucristo en sus vidas, por la palabra de Dios. Gloria al Señor.